¿Los rusos han tomado la región ucraniana de Vuhledar? ¿Cómo afectará esto en los objetivos militares de los ucranianos? ¿Cómo beneficiará esto a los planes militares de los rusos? ¿Qué se sabe en estos momentos sobre esta versión que está circulando en distintos medios de comunicación, peregrinos, sobre el hecho de que los ucranianos, las tropas ucranianas, una brigada conocidísima por resistir a los embates rusos, se habrían retirado ya de la región de Vuhledar? En el video del día de hoy, peregrinos, precisamente vamos a abordar a fondo todo este tema. Les voy a hablar exactamente de lo que está aconteciendo en la región de Vuhledar. Les diré qué consecuencias habrá a favor de los rusos, pero sobre todo, qué consecuencias tendrá esto en contra de los ucranianos. En el video del día de hoy también analizaremos, peregrinos, los posibles escenarios que se avecinan en el campo de batalla, ahora que Rusia al parecer ha conseguido la región de Vuhledar, una región clave para conectar las regiones que ya controla Rusia en el este de Ucrania con la península de Crimea. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy sobre la captura rusa de Vuhledar? Pues abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque esto aquí apenas está comenzando, peregrinos. Y vamos a abordar el tema de que las tropas rusas, según varios medios de comunicación, habrían tomado el control de la ciudad ucraniana de Vuhledar, un bastión defensivo que había resistido intensos lanzamientos rusos desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala en el 2022. Es decir, peregrinos, que la región de Vuhledar se ha convertido en un símbolo de resistencia ucraniana. Todo esto, recordemos, se vuelve todavía más importante porque en estos momentos los ucranianos están cambiando una nueva estrategia militar. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que no cuentan con el poderío militar y con las tropas que tiene Rusia. Lo saben perfectamente, pero hay algo en lo que los ucranianos sí podrían cambiar el rumbo del conflicto, y eso es tecnológicamente ganarle a Rusia. Ustedes se preguntarán, pero peregrino, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo los ucranianos, un país que no tiene o que no tenía hasta hace muy poco ni siquiera drones militares, cómo es que podría superar al que es a veces llamado, a mi parecer mal llamado, el segundo ejército más poderoso del mundo, que es el ruso? Pues más adelante les voy a dar toda esta información, y además les digo, peregrinos, que estoy preparando 2 videos sobre el desarrollo del misil balístico Neptune por parte de Ucrania, y sobre el hecho de que, y otro video sobre el hecho de que los ucranianos van a producir el próximo año, según Zelensky, más de 4 millones de drones militares de largo alcance. Ojo con esto, peregrinos, escuchen las cifras. Bueno, continuando con este tema, hay que decir que la captura de Vuhledar subraya la superioridad numérica y material de Rusia, mientras Ucrania sigue pidiendo más ayuda militar a los aliados occidentales. El comando militar ucraniano supuestamente habría ordenado la retirada de Vuhledar, todo esto para evitar que las tropas rusas cercaran, rodearan a las fuerzas y al personal y por supuesto al poderío militar ucraniano. Aunque el Ministerio de la Defensa de Rusia no mencionó Vuhledar en su informe diario, canales rusos de Telegram publicaron videos de tropas rusas ondeando la bandera rusa sobre edificios destruidos. Esto es muy importante, peregrinos, porque, como tal les digo, el ministro de la Defensa de Rusia no ha publicado un informe donde diga explícitamente que la región de Vuhledar ha sido tomada por ellos, que se la han arrebatado al ejército de Zelensky, pero ya los ucranianos han confirmado que efectivamente se retiraron por estrategia defensiva de la región de Vuhledar. ¿Qué quiere decir que se retiraron por una estrategia defensiva? Básicamente, peregrinos, muy sencillo, porque los ucranianos saben que si no se retiraban de la región de Vuhledar, al ya estar bastante expuestos a la llegada de los rusos, que era cuestión de tiempo de que cayera Vuhledar, y además ellos, si no se retiraban, las tropas obviamente iban a ser capturadas o acabadas por los rusos, pero además el poderío militar
iba a ser también capturado por los rusos. Por eso, la mejor decisión, según fuentes ucranianas, era abandonar la región de Vuhledar, que al final de cuentas habría resistido muchísimo tiempo y habría infligido muchas bajas en poderío militar y en tropas al ejército ruso. Esta es una estrategia que al parecer están siguiendo al pie de la letra los ucranianos. Defenderse a toda costa, tratar de infligir el mayor daño posible a tropas y a poderío militar ruso. ¿Por qué les digo que al parecer esto está funcionando, peregrinos? Porque les recuerdo que se han filtrado ya noticias, obviamente ni Ucrania ni Rusia publican sus bajas oficiales, pero se han filtrado informes en donde se especifica que Rusia estaría perdiendo cerca de 1,000 tropas diarias, lo que significa que estaría perdiendo aproximadamente unos 30,000 militares por mes y un montón de poderío militar. Todo esto en la estrategia que está aparentemente siguiendo Vladimir Putin de empujar con todas sus tropas hacia atrás a las líneas defensivas ucranianas. ¿Cuál es el peligro para los rusos o cuáles son las consecuencias de esto? Pues que están perdiendo muchas tropas, porque en este avance de muchas tropas pierden muchas en el intento de llegar a las líneas defensivas ucranianas, que están lanzando artillería. Bueno, la ciudad de Vuhledar, que antes del conflicto tenía más de 14,000 habitantes, ha quedado devastada con edificios de la era soviética total y absolutamente destruidos. Medios de comunicación rusos informaron que la Brigada 72 de Ucrania, conocida por su resistencia, abandonó la ciudad el martes por la noche. El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que el objetivo principal de Rusia es tomar todo el Donbass, las provincias de Donetsk y Lugansk. Ustedes recuerden, peregrinos, que Vladimir Putin nunca ha escondido sus verdaderos objetivos. Les recuerdo que la región del Donbass, que incluye a Lugansk y Donetsk, se la anexionó ilegalmente Putin aproximadamente en septiembre del 2022 mediante pseudo referéndums. ¿Por qué pseudo referéndums? Pues porque fueron referéndums que Putin organizó en estas regiones, pero estaban completamente vacías ya sin ucranianos porque habían huido de un lugar donde estaba siendo el campo de batalla. Además, Rusia no permitió en esas supuestas votaciones la participación de organismos internacionales que vigilaran precisamente que las elecciones fueran, o los referéndums fueran legales, que no existieran trampas para que la gente o para que Putin sacara provecho de estas supuestas elecciones. Bueno, Putin, además de anexionarse vía ilegal a través de estos pseudo referéndums Donetsk y Lugansk, también se anexionó Zaporilla y Gerson. Muchos estarían apuntando, peregrinos, a que en futuras negociaciones tal vez Ucrania no podría, o Zelensky no podría reclamar el Donbass, que incluye, repito, Lugansk y Donetsk. Sin embargo, al parecer Rusia estaría dispuesta a devolver Gerson y Zaporilla. En cuanto a la península de Crimea, que es una parte fundamental ahora con la toma de Vuhledar, ahorita les voy a decir por qué, pero bueno, al respecto de la península de Crimea, Putin ha sido muy claro y dice que no, que la península de Crimea no será devuelta a Zelensky. Bueno, Rusia ya controla alrededor del 80% del Donbass, un importante centro industrial donde el conflicto comenzó desde el 2014 tras la anexión y la ocupación ilegal por parte de Rusia en la península de Crimea. Desde el inicio de la invasión en 2022, de la invasión ilegal, el conflicto se ha caracterizado principalmente por lanzamientos de artillería y drones en una línea de frente de 1,000 kilómetros. En el mes de agosto, peregrinos, el campo de batalla se volvió más dinámico, porque por un lado veíamos avances rápidos de las fuerzas rusas en el este de Ucrania, pero por otro lado vimos cómo Ucrania abrió un nuevo frente en la región de Kursk, en Rusia. Las fuerzas rusas han estado avanzando en puntos clave a lo largo de 150 kilómetros en la línea del frente de Donetsk, con la captura de Vuhledar facilitando su avance hacia el oeste. Rusia ha estado utilizando tácticas de pinza para atravesar y aislar a las fuerzas ucranianas, intensificando un montón de lanzamientos aéreos.
El control de Vuhledar, peregrinos, es importante tanto para Ucrania como para Rusia en términos militares porque, por ejemplo, a Rusia le facilitaría el avance hacia las líneas defensivas ucranianas y además la región de Vuhledar conecta áreas clave en el Donbass con la península de Crimea. Actualmente Rusia controla, escuchen bien este dato, peregrinos, actualmente Rusia controlaría ilegalmente el 98.5% de la región de Lugansk y el 60% de la región de Donetsk, lo que en promedio daría un 80% de la región de todo el Donbass que Rusia tiene invadido de forma ilegal en Ucrania. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que la región de Vuhledar realmente ya está en manos de los rusos? ¿Creen que aún los ucranianos tienen esperanzas de recuperar la región de Vuhledar? ¿Será que el Donbass no será devuelto a Zelensky? ¿Cuál será la carta de negociación que tenga Zelensky para que Putin regrese los 4 territorios que se anexionó vía ilegal a través de pseudo referéndums? ¿Será acaso que la única manera de que Putin devuelva el territorio ilegalmente controlado es con una derrota táctica? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.